Pero ¿dónde están las llaves? En la mesa. ¿Es que no las ves? Te lo he dicho ya varias veces. Pues ahí no estaban. Estás escuchando el podcast de Psicología y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muy buenos días, muchas gracias Neus, muchas gracias a todas las personas que hacéis presentaciones al programa. Y ya sabéis, podéis grabar la tuya, la envías y formar parte de este podcast. Empezamos bien el lunes, con una discusioncita de estas habituales. Esperemos que se quede solamente en este programa y que no invada el ambiente familiar. El lenguaje es lo que nos hace humanos. El lenguaje es el medio de comunicación principal y dentro de ese del lenguaje las palabras son los ladrillos que construyen los edificios de nuestra convivencia. Gracias a ellos podemos compartir, ponernos de acuerdo, discutir. Las personas de alta sensibilidad, os tengo que decir que odiamos discutir, lo evitamos, intentamos incluso ponernos en un plano inferior para que no haya discusión, fastidiarnos nosotros para que las cosas vayan bien. Y es que a veces ves que las discusiones son por tonterías, son inútiles. Los dos muchas veces están diciendo exactamente lo mismo. Hay otra batalla. El lenguaje es contradictorio. Una cosa es la definición de las palabras, lo que dice el diccionario. Por ejemplo, cuando digo en la mesa. Y ese en la mesa quiere decir, pues eso, que hay un lugar determinado. Otra cosa es la intención con la que uso esa palabra. Yo puedo decir en la mesa o en la mesa, y cuando yo digo en la mesa, hay dos elementos comunicativos. Uno, el lugar determinado, y luego el otro, una emoción y una intención dirigida a nuestro interlocutor. En este caso, el interlocutor puede entender un mensaje que le llega, que dice: ¿es que no te enteras? ¿Es que eres tonto o qué? Y este lenguaje, esta comunicación, este mensaje, resulta que está íntimamente ligado a esa expresión que yo digo en la mesa. Entonces nuestro interlocutor o nuestra interlocutora puede hacer tres cosas. Puede hacer caso únicamente de las palabras y su diccionario, es decir, del lugar en que se nos indica.
Esto sería un tema. Ah, vale, están aquí. Otra cosa es hacer caso solamente de la emoción que empapa las palabras y, por tanto, seguir buscando las llaves sin fijarse en la mesa, sintiéndose ofendido o ofendida y empezar una vorágine de acción y reacción. O puede hacer caso de los dos elementos. Al final, encontrar las llaves que estaban en la mesa y sentirse quizás no muy enfadado, pero sí mosqueado por el tono en que su compañero o su compañera le ha dicho dónde están las llaves. Todo nuestro lenguaje está totalmente empapado de emociones. Tanto es así que incluso preparando el guión de este podcast, estaba hojeando vídeos del Instituto de Física Teórica. Madre mía, vaya aficiones. Y la conferenciante, hablando del tema del bosón de Higgs, algo muy científico y muy complicado, me di cuenta que su lenguaje también estaba empapado de intención y de emociones. Ese lenguaje es el que de alguna manera nos da nuestra humanidad. Ese lenguaje empapado de esa intención, de esa sensación, de esos tonos. Esto es totalmente humano. Las palabras se quedan como barquitos navegando dentro de ese mar emocional. Para ser totalmente falto de emoción, nos tenemos que poner ante un ordenador y decir, leer este trozo. Y va y el ordenador, de forma fría y mecánica, lee ese trozo. Y ahí hay una falta total de emociones que puede ser irritante para el que lo escucha. Pese a que las últimas tecnologías ya ponen entonación en la frase que dice el ordenador, no llega ni mucho menos a tener la riqueza, por ahora, del lenguaje de los humanos. En el caso del ejemplo del principio, esa entonación es uno de los elementos esenciales de ese lenguaje no verbal que transmite emociones. Yo puedo entonar una frase de una manera u otra. Yo puedo entonar la frase de una forma u otra. Yo puedo entonar la frase de una forma u otra. Por ejemplo, la frase que os he dicho, en cada una de las tres situaciones estoy expresando emociones diferentes. Cuando estoy delante de una pareja que se está discutiendo, por dar un ejemplo, puede ser en el trabajo, puede ser con los hijos, puede ser con los padres. Cuando hago de observador, ojo aquí al dato, cuando hago de observador, veo que las palabras que se dicen tienen que ver poco con la batalla que se está librando. Desde lejos, emocionalmente hablando, a lo mejor estoy allí delante, veo sutiles diferencias en los tonos que van provocando reacciones, contrarreacciones
ironías, ataques directos, referencias al pasado, referencias al futuro, porque siempre estás igual, siempre vas a hacer lo mismo, porque ya estás en la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras que si las cogiéramos y las pusiéramos por escrito y las leyera ese ordenador, casi no tendrían mucha lógica entre unas frases y otras. Acciones, reacciones, contrarreacciones. Es un conjunto de elementos que no para de llegar. Vamos a hacer una traducción, emocionalmente hablando, de la discusión del principio. Pero ¿dónde están las llaves? Esta primera frase dice emocionalmente, como no las encuentro, sospecho que las has cogido tú. Y la respuesta es, ¿en la mesa? Pero es que no las ves. Es que te lo he dicho ya varias veces. Y la traducción es, estoy harto de decirte dónde dejas las cosas. La contrarreacción es, pues ahí no estaban. Y ahí es, dudo de tu palabra y no haces más que criticarme. Por tanto, si cogemos únicamente las frases correspondientes a la traducción de las emociones, fijaros cómo queda. Como no encuentro las llaves, sospecho que las has cogido tú. Estoy harto o harta de decirte dónde dejas las cosas. Y la última es, solo haces que criticarme y creo que me estás mintiendo. Estas tres frases pueden darnos mucho mejor una clave de qué es lo que pasa por dentro de esa conversación. Fijaros que hay unas dudas importantes respecto a la actuación de la otra persona. Y esas dudas no se expresan abiertamente, sino que de alguna manera lo que están haciendo es poner en jaque a la otra persona por medio de esos tonos, de esas intenciones, de esos alargues de palabras, de esas subidas y bajadas en la entonación, y además podemos añadir miradas, lenguaje corporal, etcétera, 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 que no voy a entrar ahí. ¿Cuál sería el tema para poder desenredar estas pequeñas discusiones habituales? Pues justamente lo que hemos hecho ahora, para poder desenredarnos de estos líos, que pueden llegar a ser bastante negativos, necesito poder tomar distancia y poder decir, a ver, ¿qué me está diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Parar la comunicación, como mínimo reflexionar sobre lo que hemos dicho esta mañana, luego pues establecer un contacto de pedir disculpas o pedir perdón si hay algo que he dicho o hecho mal porque tengo una mala mañana, esperando que la otra persona simétricamente también lo haga, y a partir de este contexto poder decir, pero a ver, mira, yo creo que a veces tú coges las cosas y las cambias de sitio. Y la otra persona dice, bueno, pero yo creo que en ocasiones tú no estás haciendo cosas y cuando te hablo no me escuchas. Y en este hablar, fijaros cómo cambia el tema, fijaros cómo le podemos dar la vuelta a todo esto y empezar a aclarar las cosas, desnudando las intenciones y expresándolas de una forma mucho más tranquila, amable
y coherente. Pequeñas discusiones habituales. Bueno, que si no se cuidan, pueden crecer, como la mala hierba. Esta semana seguiré hablando de todos estos elementos, de la diferencia de las palabras en cuanto se le cambia el tono, de las ironías, de las incoherencias, de los choques, de este apasionante mundo de la educación en el que nos inmersamos cada día. Será a partir del miércoles, jueves y viernes, y para eso os invito a que os hagáis suscriptores por una módica cantidad en joanpodcast.com en el apartado Hazte suscriptor. Porque el martes lo vamos a dedicar, como no, al tema de motivación. Y mientras, vamos a hacer nuestras respiraciones habituales. Inspiramos. Retenemos, expulsamos. Volvemos a inspirar. Retenemos, expulsamos. Y esperando que tengáis un maravilloso inicio de semana, un feliz lunes. Nos vemos mañana en el martes de motivación. Nos vemos. Un fuerte abrazo a todo el mundo.